control interno también hablamos de unas etapas y hablamos de unas generalidades de esas etapas y unos principios fundamentales que están en cada una de esas etapas, ¿correcto? Hasta ahí creo que íbamos bien. En donde esas etapas y esos principios hacían parte inicialmente de nuestro control interno basado desde el tema de COSO. Correcto, digamos que hasta ahí quedamos hace 8 días y dimos unos conceptos generales. En esos conceptos generales adicionalmente hablamos de los procesos y procedimientos que se deben de tener en cuenta al momento de diseñar un control interno. Hablamos de las generalidades del control interno, de quién es el que debe realizar el control interno, que puede ser un empleado de la organización, y también mencionamos allí unas características especiales y hacíamos una diferenciación entre lo que era el control interno desde el sector público y desde el sector privado con algunas generalidades. Y esas generalidades las vamos a aterrizar hoy más puntualmente con respecto a lo que vamos a hablar. Listo, creo que todos estamos sincronizados en ese aspecto, ¿o no? Muy bien, ok, listo. Entonces, dando continuidad a esa temática, ¿cierto? Entonces, hoy vamos a hablar, digamos que específicamente dentro de lo que nosotros conocemos como control interno, hay dos actividades fundamentales que se deben de tener en cuenta, ¿cierto? Y esas dos actividades fundamentales que se deben de tener en cuenta eh, son las siguientes. Dos vertientes de las que hablamos del control interno. Hay una vertiente que se denomina la vertiente anglosajona y hay otra vertiente que se denomina la vertiente latina. Esa vertiente anglosajona y vertiente latina, digamos que son las dos directrices fundamentales sobre las que se estructura y se basa el control interno. Y tomando como referente esas dos vertientes, vamos a ver algunas particularidades desde el origen del control interno. Vamos a aterrizar los conceptos que teníamos hace 8 días y eso, digamos que nos va a ayudar a complementar la parte de los conceptos fundamentales de control interno. Vamos a mirar específicamente, ¿cierto? Hablamos de que dentro de la tradición anglosajona y la tradición latina, hay unas diferencias particulares en cuanto al control interno. Y esas diferencias las vamos a enunciar a continuación y vamos a ver las características fundamentales de cada una de ellas. ¿Correcto? Entonces vamos a mirar la tradición anglosajona, ¿cierto? Vayan mirando sus apuntes para que vayan, digamos que tomando referencia específica de eso, para que lo tengan ahí dentro de sus temas. La tradición anglosajona tiene como característica fundamental que nace a principios de la década de los años 70, ¿cierto? Y nace específicamente en países que tenían su idioma inglés, como específicamente lo fueron Estados Unidos y en Gran Bretaña, ¿cierto? Idioma inglés, Estados Unidos y Gran Bretaña, en la década de los 70 nace esa vertiente anglosajona, ¿correcto? En estos países se toma un conocimiento que lo que intenta es explicar la situación y los resultados de las diferentes formas de control, ¿cierto? Entonces lo que miramos allí es, en estos países se toma como fuente fundamental del conocimiento lo que se intenta explicar a través del control y es los resultados que se tienen en el momento de hacer una evaluación de control. ¿Listo? Y tenía una particularidad en esta vertiente anglosajona y específicamente es el control se basaba sobre los aspectos financieros. El control se basaba única y exclusivamente sobre los aspectos financieros. Características importantes, vamos recordando entonces, nace en los años 70 en países donde el idioma era el inglés, específicamente en Estados Unidos y en Gran Bretaña. Tenía como fuente de conocimiento desde el control, ¿cierto? Evaluar los resultados que se iban obteniendo en el momento en que yo realizaba actividades de control o seguimiento en las organizaciones. Y tenía un enfoque fundamental y es que el control se realizaba única y exclusivamente desde el aspecto financiero, ¿correcto? El control desde la vertiente latina tiene otras características diferentes de las que veníamos hablando en el modelo anglosajón. Y entonces allí en la vertiente latina, el origen
se enfoca específicamente en el Estado, el cual está orientado hacia la protección de los intereses estatales. Y entonces acá vamos encontrando algunas de las diferencias de las que hablamos hace 8 días. Recuerdan que hace 8 días yo les decía, miren, el control interno en el sector privado de alguna manera es voluntario, ¿correcto? El control interno en el sector público, específicamente para Colombia, hablamos de la vertiente latina, ¿cierto? En el sector público es de carácter obligatorio, porque allí está normado, ¿cierto? Allí está normado. Y cuando hablamos de ese tema de que está normado, pues específicamente existe, ¿cierto? Existe una normatividad que regula la aplicación del control interno en el sector público. Por eso la vertiente latina está muy orientada en su origen desde los intereses de protección del Estado. Y es cuando se crea la figura de control interno. En la vertiente latina, teniendo el origen en el Estado, también habla de que la particularidad es cubrir los intereses del Estado. Y ahí vamos a mirar algunas características importantes. ¿De quién son los bienes del Estado? Yo les pregunto, ¿de quién son los bienes del Estado? ¿O con qué se pueden adquirir los bienes del Estado? Muy bien, Adriana, los bienes del Estado son públicos. En ese orden de ideas, si son públicos, ¿cierto? Son de todos nosotros. Y Verónica, ¿o quién nos dice? Daniel, ¿cierto? Daniel nos dice, y Verónica, con el pago de los impuestos. Efectivamente, el pago de los impuestos, que no es una clase tributaria, pero tengo que referirme a ello para que así lo entendamos, el pago de los impuestos tiene una finalidad, ¿cierto? Y es que a través del pago de los impuestos, digamos que se suplen unas necesidades básicas de los gobiernos, ¿cierto? Y esas necesidades básicas de los gobiernos específicamente son infraestructura, seguridad, salud y educación. Muy bien, Verónica. Esas son las cuatro, digamos que las cuatro necesidades básicas que se pretenden cubrir desde las necesidades de los impuestos, ¿cierto? Entonces esas necesidades son infraestructura, seguridad, salud y educación. Y dentro de la infraestructura empiezan a jugar los bienes del Estado. Ahora bien, ¿quiénes pagamos impuestos? Todos los contribuyentes, personas naturales o personas jurídicas, todos somos responsables de los impuestos. Exactamente, Verónica, todos somos responsables de los impuestos. De allí entonces que el Estado crea una medida de protección para esos bienes, entendiendo que esos bienes, por ser de uso público y por adquirirse con recursos públicos, pues deben de tener unos controles muchísimo más bien diseñados, de tal manera que esos controles me permitan garantizar el adecuado funcionamiento de esos bienes, ¿cierto? Entonces, de allí que el control interno en la vertiente latina tenga el origen en el Estado, en poder hacer de alguna manera un seguimiento y una protección a todos esos bienes y a los intereses que tienen esos bienes. Por ejemplo, uno de los intereses que tienen esos bienes son los colegios, las universidades cuando son estatales. ¿Y cuáles son los intereses? Pues la formación, la educación para las personas. De allí la importancia y la necesidad de que a través del control interno se diseñaran mecanismos o herramientas de protección para todos estos tipos de bienes. ¿Listo? Entonces, ahí vamos viendo el por qué hace 8 días les mencionaba esas diferencias tan marcadas entre lo que es un control interno desde lo público y desde lo privado, ¿correcto? Sí. Preguntas hasta ahí, ¿está claro todo lo que hemos venido trabajando? Bien, entonces, eh, ahí es importante identificar, que también hace 8 días hablé algo de ello y me referí a esa parte, de que tenemos que diferenciar muy bien entre lo que es la figura de la revisoría fiscal y el control interno, ¿cierto? ¿Por qué? Porque si bien la revisoría fiscal apunta a la razonabilidad de las cifras que hay en unos estados financieros y era una de las características fundamentales que yo les mencioné en el modelo anglosajón desde el control interno, indicando que el control interno desde la vertiente anglosajona estaba muy direccionada específicamente a la parte financiera, ¿cierto? A la parte financiera.
Y esa es una de las funciones específicas de la revisoría fiscal, pero ustedes deben recordar que la revisoría fiscal es una figura potestativa y exclusiva de Colombia, pero que allí se tomaron algunas similitudes que se trabajaron desde el antiguo Imperio Romano, ¿cierto? En donde el antiguo Imperio Romano, ¿qué hacíamos? Se le delegaba un poder a unos funcionarios quienes tenían unas funciones específicas para revisar y controlar todas las actividades que se desempeñaban en las organizaciones o en las empresas, con un fin fundamental y es verificar la conducta que tenían esos funcionarios. Correcto, verificar la conducta que tenían esos funcionarios. Entonces la revisoría fiscal, sí, Robinson, la revisoría fiscal es una figura que tiene digamos que una característica fundamental, Robinson, y es que es exclusiva de Colombia. Usted en otros países, inclusive de Latinoamérica, no escucha hablar de revisoría fiscal. Allí se escucha hablar o se menciona esta figura desde la auditoría externa, ¿cierto? Auditoría externa. Lo que pasa es que, como lo vamos a ver en adelante, esas son, digamos que, las características importantes y fundamentales que tiene la diferencia entre un control interno, una revisoría fiscal y una auditoría. ¿Por qué? Porque allí lo que debemos de mirar muy bien es a través de estas vertientes cómo se le han dado unos enfoques totalmente diferentes, ¿cierto? A cada una de estas figuras de control. Pero que al final el objetivo fundamental de estas figuras de control es que lo que buscan, como lo indicamos hace 8 días, es minimizar el riesgo en las operaciones. Y ese minimizar el riesgo en las operaciones puede repercutir específicamente, para un lado desde la revisoría fiscal, en indicar la razonabilidad de las cifras. Para otro lado, desde la parte de control interno, verificar los procesos y procedimientos, que los procesos, ¿cierto?, existan en las organizaciones y los procedimientos que es el hacer estén debidamente documentados. Y a través de la auditoría, pues miramos específicamente en la auditoría algunas líneas específicas o especialidades, que allí sí vale la pena mencionar las especialidades que tiene específicamente la auditoría, como son, y lo vamos a ver en adelante también, auditorías financieras, auditorías de control, auditorías legales, ¿cierto? Y allí se van identificando algunas diferencias muy particulares y muy bien definidas desde el ámbito de control, ¿cierto? Entonces hasta ahí vamos bien, ¿correcto? Bien. Entonces, en ese orden de ideas, ¿cierto? Lo que estamos buscando específicamente es poder identificar esas diferencias que hay entre lo latino y lo anglosajón desde la parte de control interno, ¿sí? Y cuando verificamos esas diferencias, ¿cierto? Entonces ya nos hemos venido como marcando las características fundamentales que se persiguen desde uno y otro aspecto. Ahora, si esas diferencias las tenemos bien identificadas, vamos a mirar entonces cuáles serán los enfoques desde la parte latina y los enfoques desde la parte del sistema anglosajón. Miremos entonces el modelo latino, cómo será el enfoque de control, ¿cierto? Y allí en el enfoque latino, específicamente decimos que ese enfoque hace referencia a un legado, ¿cierto? Que básicamente lo traemos desde una cultura y que esa cultura responde al mismo nombre que trae esa, digamos que esa línea, y específicamente es el control. Entonces es un legado que hace nombre a su cultura y ese legado de su cultura lo denominan control. Y hace 8 días vimos la definición de control, ¿correcto? Ahora, ¿por qué el control en la parte latina es fundamental, cierto? Y entonces es cuando aparecen a identificarse unas concepciones muy claras y allá hablamos de lo que es el pensamiento desde la parte de la contabilidad y las prácticas de control que se reglamentan dentro de la parte legal de la contabilidad. Sí, Cristina, entonces ahí hablamos específicamente de lo siguiente.
Cuando ya definimos las características fundamentales desde la parte anglosajona y desde la parte latina, entonces nos vamos a mirar los enfoques que tienen tanto la vertiente anglosajona como la parte latina. En esa vertiente identificamos que en principio la vertiente latina tiene un enfoque que está direccionado básicamente desde la cultura y desde la definición o el nombre de lo que es control. Y hace 8 días definimos control como una de las actividades fundamentales para mitigar el riesgo en las organizaciones. Y ese control decíamos que podía ser preventivo y correctivo. Y cuando hablamos de ese control preventivo es anticiparnos, ¿cierto? Hacer los seguimientos permanentes a las actividades de tal manera que nos anticipemos a los posibles errores que se puedan cometer en las organizaciones. Eh, Daniel, no es que no exista control interno en la parte desde la vertiente anglosajona. Lo que sucede es que desde la vertiente anglosajona, como lo dije anteriormente, estaba muy enfocada la parte de control única y exclusivamente a un aspecto financiero. Y en lo financiero trata de asimilarse este control a una parte específicamente de lo que es la auditoría. Entonces, digamos que allí convergen estas dos herramientas o estas dos figuras de la auditoría y del control, pero con un enfoque, digamos que muy dirigido hacia la parte financiera. ¿Correcto, Daniel? Ahora, Andrea, específicamente, el control interno es preventivo y lo que busca precisamente es realizar ese seguimiento a los procedimientos definidos a través de unos procesos. Acuérdese, no confundir el proceso como digamos, como esa figura macro dentro de la organización y el procedimiento como ese paso a paso que debe estar documentado para realizar las actividades. Y allí, Andrea, que entonces el control interno es preventivo, se anticipa, hace seguimiento permanente a esas actividades que se desarrollan en las organizaciones con un objetivo fundamental, ¿cierto? Y es que ya ahí en la parte de la vertiente latina, empezamos a mirar que como su origen está dado en el Estado y en digamos que en cuidar los bienes que hacen parte del Estado, porque ya mencionamos de dónde nacen esos bienes, de que todos hacemos parte o somos propietarios de esos bienes específicamente, y de las actividades que desde allí eh, se puedan originar para poder tener un buen control en, en los bienes que hacen parte del Estado. Entonces de allí que la figura de control interno se va ligando mucho a una parte judicial o a una parte, digamos que, de control judicial. Y aquí quiero, de alguna manera, traer a colación, no sé quiénes tuvieron la oportunidad de ver el, el domingo, la entrevista que le hicieron a la directora de control interno de la Fiscalía. Sí, la noche en un programa que no recuerdo el nombre en este momento exactamente. No, mentiras, eso lo hicieron directamente en el noticiero de las 7 el domingo. Caracol, alguien tuvo la oportunidad de verlo. O fue en RCN, Adriana, no recuerdo exactamente, ¿sí? Pero allí específicamente se señalaban, ¿cierto? En esa entrevista a la directora de control interno, en donde se indicaba básicamente que el control interno estaba dirigido a evaluar esos procesos y procedimientos. Y fue cuando allí empezaron a revisar los procesos y procedimientos que se tenían en cada una de las salas de grabación donde se realizaban las audiencias o conciliaciones desde la parte jurídica y empezaron a identificar unas anomalías. ¿Y por qué se empezaron a identificar esas anomalías? Porque el procedimiento estaba claramente documentado, pero en el momento de ir a hacer la verificación, el trabajo de campo, ir a hacer esa verificación, Robinson, gracias, gracias por, ahí les acaban de mandar el link, que me parece importante, gracias Robinson, que me parece importante que le den una mirada muy general a eso, porque
muy seguramente nos va a ayudar en la construcción de conocimiento que tenemos de control interno, y en donde allí específicamente se identificaban que producto de la revisión de los procedimientos al interior de la Fiscalía fue que se identificaron algunas anomalías que se iban presentando en las actividades que se desarrollaban diariamente, en el paso a paso, en el día a día, se identificaron que no se estaban cumpliendo con unos procedimientos claramente definidos, ¿sí? Eso es delicadísimo, ¿cierto? Y delicadísimo, ¿por qué? Porque pues para el caso puntual de esta organización, pues de allí fue donde se identificaron, digamos que, eh, ok, Jennifer, listo, tengo aquí pendiente Mónica para que le diga entonces, usted que tiene comunicación con ella, que es muy importante para que le haga el seguimiento a la clase, la grabación. Entonces volvíamos lo que se puede derivar de una falta de control, ¿cierto? Y estoy en la vertiente latina indicando la concepción que empieza a coger esa vertiente latina desde el control en un aspecto judicial. Listo, todos estamos ahí enfocados en esa parte. Y con el link que Robinson muy amablemente nos compartió y en donde espero que todos puedan descargarlo para que vean esa entrevista, dura como 10 minutos, es algo corto, ¿cierto? Pero específicamente es para que miremos cómo se van identificando algunas debilidades en los procedimientos y las implicaciones que desde allí se derivan, ¿cierto? ¿Qué implicaciones? Pues miren, se identificaron que al no cumplir con estos procedimientos, pues tenían una gran cantidad de gente en las potestades que tiene la fiscalía, en donde chuzaron una cantidad de personas y de llamadas, en donde ni siquiera existía la orden del fiscal para hacer esa, digamos que para hacer esas infiltraciones o esas chuzadas o a esas llamadas. Obtener información cuando no se cumple con el lleno de los requisitos definidos en el procedimiento, ¿cierto? Y eso es atentar directamente contra lo que está definido desde la parte de control interno. A tal punto, pues que una de las partes en las que termina la entrevista menciona que la directora de control interno de la Fiscalía pues fue objeto de un atentado, ¿cierto? ¿Por qué? Porque se empezaron a identificar debilidades en los procedimientos y específicamente el director de la Fiscalía le encomendó a la directora de control interno hacer esos seguimientos. Entonces, es allí cuando se empieza a configurar una parte de un tema judicial o jurídico por el no cumplimiento de los requisitos mínimos legales desde la parte del control, ¿cierto? Y acuérdense en que el control tiene una característica fundamental. Y ustedes de pronto, cuando vieron Coso y Messi, ¿cierto? Sobre todo en Messi, hacemos mucho énfasis en que una de las actividades fundamentales del Messi es el seguimiento. Y aparte de ese seguimiento, nos referimos específicamente a cuál es el plan de acción. Porque cuando identificamos que hay una debilidad en el proceso o en el procedimiento, pues como todo tiene que quedar debidamente documentado, en esa documentación yo tengo que definir en esa falla o en esa falencia un plan de acción inmediato y eso tiene que quedar documentado. Es la forma como se le hace trazabilidad a los incumplimientos de los procedimientos y cuáles son los planes de acción que toman los líderes de área, ¿cierto? O los líderes de la organización para mitigar el riesgo. ¿Estamos todos hasta ahí claros? Muy bien. Voy a esperar que Daniel me está escribiendo algo y quiero aprovechar para, si es. Mire, Daniel, digamos que no es que se sancione directamente a la figura del control interno. Cuando el control interno no se hace con el lleno de los requisitos legales, claro, digamos que lo que sucede a través de las entidades públicas es que se puede abrir un proceso disciplinario por la falta de los requisitos legales, ¿cierto? Pero el control interno lo que hace es la verificación de esos requisitos legales mínimos
Y adicional a eso, lo que se busca es en esa evaluación de procedimientos mirar quién está incumpliendo para que en ese incumplimiento se formule de manera inmediata un plan de acción, ¿cierto? Ahora, si no hay una respuesta satisfactoria para esos no cumplimientos, pues de allí se desprenderán unas figuras ya, digamos que a nivel disciplinario, que las emitirán los entes de vigilancia y control. Pero lo que se busca específicamente es que a través del control interno, si no se cumple con ese lleno de requisitos mínimos legales, pues vienen todas las Procuraduría, Contraloría y Fiscalía a verificar el por qué no se está dando cumplimiento a esos requisitos mínimos legales. Pero el control interno, cuando verifica los procesos, lo que busca es que se emitan los planes de acción en cada uno de esos procesos, porque lo decíamos ahorita y creo que Andrea lo mencionaba, el control interno es preventivo, ¿correcto? ¿Sí? Ok, entonces volvamos digamos que a la parte que veníamos manejando desde las vertientes y en donde estábamos específicamente en la vertiente latina, ¿cierto? Ahora, el enfoque desde el modelo anglosajón, ¿cierto? ¿Qué pasaba en el enfoque desde el modelo anglosajón? En ese enfoque desde el modelo anglosajón, decíamos que tenía una particularidad y es que se enrutaba sobre lo financiero. ¿Y por qué sobre lo financiero? Porque el modelo desde el enfoque anglosajón tiene una característica fundamental y es que prima la protección de la propiedad privada, ¿cierto? Mientras que en la vertiente latina hablábamos de primar los intereses desde lo público, en el modelo anglosajón primaba, digamos que la protección a la propiedad privada. Perdón un momento, miro esta pregunta. Administración, Andrea. Digamos que como en el sector público, perdón, en el sector privado, no hay una normatividad que regule de una manera, digamos que de una manera obligatoria la figura del control interno. Entonces, específicamente los planes de acción, ¿quién los define? La administración. Y la administración los define identificando de qué tamaño son los incumplimientos y eso de qué manera está entorpeciendo el logro de los objetivos empresariales. Y entonces allí se definen las medidas correctivas, específicamente desde la administración. Queda el control interno, cubrimiento en el riesgo, Andrea. Lo hemos venido indicando a través de lo que siempre mencionamos. El control interno que me permite mitigar el riesgo. Inconformidades, hallazgos, incumplimientos se tipifican a través del sector público, ¿cierto? Y cuando uno hace una auditoría de control interno, específicamente en el sector público, menciona que hay inconformidades, hallazgos, incumplimientos. Se podrán llamar igual para el sector privado. Sin embargo, allí las medidas correctivas se toman directamente desde la administración. Sí. Andrea, en el sector privado se mitiga el riesgo. El control interno siempre mitiga el riesgo, tanto en el privado como en el público. ¿Cierto? Siempre mitiga el riesgo en el privado y en el público. ¿Qué estamos diciendo a través de los enfoques? ¿Sí? ¿Qué estamos diciendo a través de los enfoques? Que mientras que el enfoque desde la vertiente latina está enfocado a poder cuidar los intereses desde lo público, en el enfoque anglosajón, el enfoque va directamente a cuidar la propiedad privada, ¿cierto? Los intereses son privados. Sí, Andreas, claro hasta ahí. Andrea, ahorita, a ver, sí.
Claro, ya entiendo perfectamente, pero yo les dije ahorita, digamos que en el sector público y en el sector privado, digamos que se denominan de igual manera inconformidades, hallazgos, incumplimientos, ¿cierto? Solo que las medidas correctivas se toman de manera diferente, mientras que en el sector privado un incumplimiento, un hallazgo, una inconformidad que debe de tener un plan de acción de manera inmediata, no se hace, allí pueden haber, digamos que, medidas correctivas desde lo disciplinario. En el sector privado, ¿cierto? Las medidas correctivas las toma la administración, ¿sí? Sí, Andrea, los correctivos van directamente definidos desde unos desde la administración, los otros desde los entes de vigilancia y control, entendiendo que allí pueden haber o pueden presentarse o existir eh, sanciones disciplinarias. Entonces volvamos al enfoque anglosajón. Y les decía, en el enfoque anglosajón hay una línea que está directamente marcada por la protección a la propiedad privada. ¿Y qué es lo que allí se busca? Proteger la propiedad privada delegándole esta responsabilidad a unas personas que busquen diseñar controles de tal manera que estos controles permitan rendir cuentas a los propietarios de la propiedad privada y en esa rendición de cuentas, pues lo que van a ir a decir específicamente es cómo se están diseñando esos controles y cómo están mitigando el riesgo para que la propiedad privada de estas personas pues no esté expuesta a fraudes, a errores que puedan de alguna manera alterar los bienes privados de las personas. Entonces, entendamos claramente esto. En la vertiente latina buscamos una protección o los intereses que se busca proteger son los de los instrumentos públicos y bienes públicos. Y decíamos que los bienes públicos, todos somos propietarios de esos bienes públicos. De allí la importancia, desde que desde la vertiente latina se configure la obligatoriedad en las empresas del sector público para la figura del control interno. Ahora bien, en la vertiente anglosajona, específicamente lo que allí se busca es realizar una protección a la propiedad privada. De allí que se defina el control en unas personas que al final lo que van a hacer es entregar una rendición de cuentas para proteger esa propiedad privada. Entonces, ahí es donde vamos viendo que los dos enfoques van cumpliendo con unos objetivos totalmente diferentes. Listo. En la escuela latina, ¿cierto? Entendiendo que el origen está en el Estado y hacia los intereses del Estado, eh, tiene un fin fundamental, ¿cierto? Y es evitar el daño que se pueda generar a los intereses generales del Estado. Entonces, en la vertiente latina hay un fin fundamental a través del control, es evitar que se le haga daño a los intereses y a los bienes del Estado. Y ese es, digamos que, el objetivo fundamental de la vertiente. Porque desde la vertiente anglosajona ya tenemos, digamos que, una posición un poco más liberadora de la economía, ¿cierto? En donde el Estado tiene una intervención, digamos, muy mínima, ¿cierto? ¿Por qué mínima? Porque la propiedad está básicamente concentrada en el sector privado. Y de allí es donde se fundamenta que la administración de esa propiedad privada tiene un fin fundamental y es responder a unos intereses de manera particular de unos propietarios de unos bienes, mientras que acá en la vertiente latina los propietarios de esos bienes somos todas las personas que de alguna manera contribuimos mediante impuestos para la adquisición de bienes del Estado y la solución a esas necesidades fundamentales que son salud, educación, vivienda, digámoslo así, y seguridad, para que lo tengamos todos claro. Entonces, ahí se van, digamos que se van diferenciando las, digamos, los objetivos y las vertientes, tanto anglosajona como latina, y las particularidades que busca cubrir cada una de ellas, ¿correcto? Vamos bien hasta ahí, muchachos. Muy bien. Entonces,
Esos modelos anglosajones, ¿cierto? Y ahí ya entramos a una parte de la contabilidad. ¿Por qué? Porque al final de cuentas, todo lo que esté representado en bienes tiene un valor monetario. Y ese valor monetario, digamos que se da en dos aspectos. Uno, en la titularidad del bien, ¿cierto? Ya hablamos de la titularidad. La titularidad en la vertiente latina es el Estado y la titularidad en la vertiente anglosajona es digamos que la empresa privada, los particulares, ¿cierto? Son los propietarios de esos bienes. Pero resulta que esos bienes desde la titularidad tienen digamos que tienen un valor cuantitativo y ese valor cuantitativo se ve reflejado en unos valores que al final en donde reposan todos estos valores, reposan específicamente es en una contabilidad, que es la que a través de esta contabilidad se lleva el control de los bienes. Entonces es ahí cuando hablamos de la contabilidad pública y la contabilidad privada. ¿Hacia dónde se dirige el control interno? Hacia verificar en la contabilidad pública y en la contabilidad privada la titularidad y legalidad de los bienes y el valor cuantitativo o monetario que tienen estos bienes. ¿Correcto? De allí entonces es cuando se tiene que calcular un costo para cada uno de estos bienes. ¿Sí? Se tiene que calcular un costo para cada uno de estos bienes. Podría ser fácil identificar el costo para cada uno de estos bienes. Lo privado podríamos decir que es el costo de adquisición, el costo de lo que la empresa privada o de lo que la persona natural paga por un bien. Y ese costo, digamos que puede asociarse de manera muy fácil porque cuando yo tengo una erogación de dinero para adquirir una propiedad, pues fácilmente puedo identificar ese costo. ¿En dónde se me complica un poco? En el sector público. ¿Por qué en el sector público? Porque en el sector público, digamos que se agrupan varios elementos para determinar el costo del elemento. Caso puntual, si voy a construir, ¿cierto? Si voy a construir, el Estado como tal construye ¿qué? Construye escuelas, construye colegios, construye universidades, ¿cierto? Voy a hablar un poco más, digamos, en otros términos. También construye cárceles, construye centros de educación especializados, ¿cierto? Y todo eso lo construye el Estado. Determinar el costo del elemento para el sector público podría de alguna manera volverse un poco más dispendioso, porque allí arrancamos desde la construcción, mientras que en la propiedad privada generalmente se adquiere el activo ya construido, no quiere decir que no lo puedan construir, pero allí se adquiere ya construido. Y en el sector público, por tener la condición de que es de uso público y de que todos contribuimos para la adquisición de esos bienes, pues el costo del elemento se puede ver de alguna manera, digamos que complicado para poderlo obtener o para poderlo definir. Entonces, en el modelo anglosajón, la contabilidad de costos juega un papel fundamental. ¿Y por qué? Porque se debe realizar un control a la propiedad privada, ya lo dije, desde la parte legal, desde la parte jurídica, desde la parte de la propiedad, pero también se debe realizar un control desde la parte cuantitativa y monetaria. Es mucho más fácil identificarlo en el sector privado que en el sector público, ¿correcto? Cuando definimos específicamente, cuando definimos específicamente el modelo anglosajón, las técnicas que me permitan determinar el costo del elemento, pues es allí cuando entonces empiezo de alguna manera a realizar las preguntas necesarias que se deben de tener en cuenta para yo poder determinar el costo. Entonces, ¿qué son esas preguntas? Esas preguntas son las primeras que van a ser, digamos, la fuente general de las matrices que se van construyendo a través del control interno. Entonces decimos específicamente la propiedad. Otra vez, sí, claro, con mucho gusto, Emperatriz. Entonces empezamos a mirar. Para poder determinar el costo del elemento, ¿cierto? El costo del elemento, nosotros definimos, digamos que, unas técnicas necesarias para poder saber cuánto costó ese elemento. Antes podríamos decir, mire, Hernán, la factura muy seguramente me dará
digamos que el valor de la transacción, pero no solamente la factura, también tendré que ir a mirar una escritura, un título, ¿cierto? Que me diga cuánto fue el valor de un bien, de un bien privado o de un bien público. Y entonces tengo que ir a mirar la escritura, la titularidad, ¿cierto? También tengo que ir a mirar en qué otros costos adicionales tuve que haber incurrido para poder tener esa propiedad, ¿sí? Y es allí cuando se empiezan, Emperatriz, a realizar una serie de preguntas necesarias para poder determinar el costo de los elementos. Y esas preguntas necesarias que yo me empiezo a formular son las primeras que voy teniendo en cuenta para determinar la titularidad y el costo de un elemento, y que empiezan a ser parte de la matriz de control interno como fuente fundamental para definir las herramientas de control, ¿cierto? Ojo pues, esas preguntas que me empiezo a formular empiezan a ser la fuente fundamental de las matrices de control que yo como control interno tengo que diseñar para poder determinar titularidad y costo. ¿Correcto? Buenas noches, Mónica. ¿Vamos bien hasta ahí, muchachos? Voy entregando mucha información, pero yo sé que ustedes vuelven a escuchar la clase muy juiciosos, van tomando sus apuntes, ¿cierto? Porque este tema de control inicialmente, eh, una temática que es bien teórica, en donde en esa temática teórica mostramos la evolución y la necesidad del control, ¿cierto? Evolución y necesidad del control. ¿Cómo mostramos esa evolución? Desde los conceptos originales que vimos hace 8 días, control, riesgo, ¿cierto? Y vamos mirando la evolución del control para que vamos identificando que en esas dos vertientes hay objetivos totalmente diferentes, ¿cierto? Pero esas dos vertientes de alguna manera no es que en Colombia las encontremos de manera separada. Aquí encontramos, como se los dije, el control interno desde lo privado para las empresas privadas, que muchas lo hacen de manera voluntaria, y encontramos el control interno para las empresas del sector público que está normado y que lo tienen que aplicar de manera obligatoria, ¿cierto? Pero ¿por qué nace eso en Colombia? Pues porque eso tiene un origen desde nuestros tiempos pasados, en donde se persiguieron unos objetivos fundamentales para la propiedad privada y para la propiedad pública, y fue entonces cuando aparecieron esas dos vertientes, la latina y la anglosajona, ¿correcto? Muy bien. Entonces, cuando miramos digamos que esos modelos de costeo, específicamente digamos que desde las formas para construir una herramienta de control, empiezan a aparecer unas características fundamentales, ¿cierto? Esas características fundamentales de los modelos latinos y anglosajones, digamos que son muy homogéneas. ¿Y por qué son homogéneas? Porque una de las primeras preguntas que yo debo construir en mi matriz es el origen de esta propiedad, ¿cierto? ¿Viene del Estado o del sector privado? Sí. Y ustedes dirán, Hernán, pero si estamos haciendo una evaluación en una empresa del sector público, todo viene del Estado. Y no siempre debo partir de esas suposiciones para yo poder construir mis matrices de control. Porque voy a hacer una pregunta. ¿Acaso será en una entidad del sector público no podrá existir un bien que haya sido donado por una empresa del sector privado? En muchas empresas del sector público existen bienes que han sido donados por empresas del sector privado, ¿cierto? Entonces, una de las primeras características fundamentales es el origen de la propiedad. Viene del Estado, viene del privado, ¿cierto? No sé, no sé, Emperatriz, a ustedes se les está entrecortando la comunicación, me están escuchando entrecortado.
Ah, entonces a todos. Bueno, Robinson me dice que no, que los demás me escuchan bien. Algunos me dicen que me están escuchando bien y algunos dicen que se están entrecortando. O en general creo que se está escuchando bien, Emperatriz, pero... Ah, cuando dije solo la pregunta. Ok, gracias, Verónica. Entonces, eh, vamos a mirar que no vaya a ser una falla aquí del internet mío o de la comunicación, de la conexión mía, porque ahí sí quedamos embalados. Pero bueno, vamos bien. Entonces, hice la pregunta, ¿cierto? Porque la primera pregunta que debo tener dentro de mi matriz, ¿cierto? Es el origen de la propiedad. Eh, ¿Es del Estado o es de la propiedad privada? Y entonces ahí coloqué específicamente un ejemplo. ¿Acaso será que en las empresas del sector público no podrán existir bienes que vengan producto de una donación de empresas del sector privado? Y la gran mayoría de ustedes me contestaron, claro que se puede. Y efectivamente, muchos de los bienes que tiene hoy el Estado, muchos de los bienes que tiene hoy el Estado en algunas de sus empresas es porque las empresas privadas han realizado donaciones, colegios, escuelas, ¿cierto? Han realizado donaciones. En muchas veces las mismas cárceles, ¿cierto? Que son propiedad del Estado, han sido que se han construido con donaciones. Ojo con lo que voy a decir. En las cárceles específicamente se han construido con donaciones del sector privado. ¿Y por qué? Porque el sector privado lo que busca es poder cuidar y resguardar su propiedad. Y entonces, ¿qué dicen? Si en algún momento hay personas que estén buscando defraudar la propiedad privada, pues donemos para construir cárceles en donde allá vayan y guarden esas personas y la propiedad privada no se ve afectada. Ahí es donde nosotros tenemos que ir identificando que el control interno es un engranaje de poder responder a las necesidades de la empresa privada como fuente fundamental de recursos económicos que me ayuda a proveer al Estado con el pago de los impuestos o con las donaciones. Y entenderán ustedes que el haber construido, digamos que esas cárceles específicamente, tienen unos intereses particulares. ¿Y cuáles son esos intereses particulares? Pues que la propiedad privada busca específicamente que le cuiden, que le protejan la propiedad para que no se vea afectada por el riesgo inminente al que está expuesto en el momento en que se adquiere la propiedad privada. Y siempre hemos definido el control interno como esa herramienta que me permite mitigar el riesgo de manera preventiva. ¿Correcto? Hasta ahí estamos bien. Muy bien. Entonces, si ya identificamos el origen de la vertiente anglosajona, de la vertiente latina, si ya identificamos el enfoque que persigue la vertiente latina, la vertiente anglosajona, vamos a mirar específicamente, digamos que, en dónde se centra la diferencia entre estas dos vertientes para que al final podamos identificar el control como esa herramienta necesaria para cada una de las vertientes, pero con una característica fundamental. Encontramos la diferencia, al final vamos a encontrar también que el control tiene un objetivo general y fundamental en ambas vertientes. Entonces vamos a mirar. La diferencia específicamente, ¿cierto? Es que se ejerce un control integral, ¿cierto? Un control integral, considerando que el control anglosajón única y exclusivamente estaba enfocado a lo financiero, mientras que el control latino es integral. ¿Y por qué es integral? Porque va cuidando específicamente los bienes en la función del tiempo. Característica fundamental. El modelo anglosajón, el modelo anglosajón tenía un interés fundamental y era lo financiero. El modelo latino tiene un modelo que está enfocado
en poder buscar en el control el cubrimiento de la propiedad desde lo legal y el cubrimiento desde lo cuantitativo en el aspecto de los valores que pueden tener la propiedad. Si pudiésemos mirar el control como una parte integral, diríamos que lo ideal es poder hacer una verificación desde lo legal y desde lo financiero, desde lo cuantitativo, ¿cierto? Sin embargo, lo anglosajón, digamos, como tenían tanta seguridad de que la propiedad estaba en cabeza de ellos, entonces no le dieron tanta importancia a poder identificar desde esa vertiente el control para poder identificar la propiedad, sino que allí lo que les importaba eran los intereses financieros. ¿Cuánto me iba yo a cubrir en el riesgo para que los recursos económicos que yo había invertido en esa propiedad no se me fueran a perder? Porque tenían claramente definido la legalidad desde la propiedad. En la vertiente latina, esa legalidad desde la propiedad no está tan bien, digamos que tan bien identificada o tan bien controlada, a tal punto que la vertiente latina dijo, yo voy a controlar las propiedades desde lo legal y desde lo financiero. ¿Correcto? Claro, emperatriz, porque la administración de la propiedad privada en el modelo anglosajón, en la vertiente anglosajona, estaba directamente en cabeza de los propietarios, mientras que en la vertiente latina, la administración no está en cabeza de los propietarios. Decimos que los propietarios somos todos los ciudadanos que le aportamos específicamente con recursos económicos para que el Estado pueda adquirir bienes, pero ellos lo administran sin ser los dueños. ¿Sí? De allí que cuando en el Estado se tiene que administrar estos bienes sin ser los dueños, pues tengan que existir mecanismos de control mucho más fuertes para poder garantizar que la propiedad y lo cuantitativo esté bien definido. ¿Correcto? Hasta ahí vamos bien, muchachos. Muy bien. Infortunadamente, cuando confluyen estas dos vertientes, lo cuantitativo, la propiedad privada, ¿cierto? Aparece una discusión importante desde el control, pero solamente se presenta en la vertiente latina, y es, cuando más controles hay, ¿cierto? Es cuando más se falta al cumplimiento de los procedimientos. Usted le puede colocar todos los controles del mundo que puedan existir en el sector público, y en el sector público tiene todos los controles, y es cuando más defraudación de la propiedad existe. Y eso es una realidad que vivimos inclusive acá en este país, ¿cierto? Hay muchos controles y en esos muchos controles se identifica una falta a los procedimientos de manera muy específica en el sector público. De allí que sean, de alguna manera, es cierto, Juliana, es lamentable, pero es cierto. Pero les voy a decir algo. De allí que se han originado desde esta parte, digamos que no teorías, porque no han sido demostradas, pero sí muchos comentarios, ¿cierto? Por ejemplo, para nadie es un secreto que se dice, echa la ley, echa la trampa. ¿Qué pasa? ¿Y por qué me refiero a eso? Porque si hablamos desde el control, en donde en la vertiente latina hay un propietario que es el Estado, ¿de dónde salen las normas y de dónde salen las leyes? Del Congreso de la República. En el Congreso de la República es donde se promueven las leyes, se promueven esas leyes y allí se argumenta el porqué de esa ley. Al final pasa a sanción presidencial, pero el origen de la ley está en el Congreso, ¿cierto? ¿Qué sucede? El Congreso define la ley. ¿Para cuidar qué? Los bienes públicos. ¿Y qué pasa con los bienes públicos? Que al final los recursos públicos, ¿cierto? Y llámese bienes desde la parte económica, desde la parte material, desde la parte legal, al final esos bienes terminan defraudando la legalidad del Estado. Entonces, todos los días nos vemos
en un escándalo normativo. ¿Por qué? Porque dicen, se perdieron los recursos financieros de tal empresa. Los bienes que se adquirieron para el sector tal vienen con recursos que habían sido robados desde la empresa pública de yo no sé qué, ¿cierto? Y a eso es a lo que nos vemos expuestos todos los días cuando escuchamos las noticias desde la parte del control, o no es así lo que estamos viendo en la realidad. Entonces decimos, empiezan acá a encontrarse las dos vertientes, pero también a encontrar, digamos que unas diferencias muy marcadas en cuanto al control. Si lo que más control tiene es lo público, ¿por qué lo que más, excúsenme la expresión, no tengo los argumentos tampoco para demostrarlo, pero voy a utilizar una expresión, digamos, que puede ser del lenguaje común de nosotros? ¿Por qué lo público, teniendo más control, es lo que más se roban? ¿Estamos de acuerdo? Sí, emperatriz, muchas veces eso pasa. Muchas veces eso pasa porque ahí tenemos un desconocimiento, ¿cierto? Y es que nosotros pensamos, ¿cierto? Pensamos que cuando sale una ley, ¿cierto? Es porque en esa ley lo que están buscando es generarnos de alguna manera una carga impositiva mucho mayor. Perdón, leo esta pregunta. Perdónenme un segundo, yo leo esta pregunta. Laura, sí, desafortunadamente eso es lo que sucede, ¿cierto? Que a veces no se encuentran, digamos que, los correctivos necesarios para que la gente de alguna manera entienda que la falta de controles específicamente, digamos que se debe tener un castigo específico para que la gente cumpla con lo que está definido en la norma. Sin embargo, pues yo les decía, acá se han escuchado muchos, digamos que muchos adagios y muchos comentarios sobre para qué lo hago si aquí en Colombia no pasa nada, si para qué lo hago si, eh, si la ley es para los bobos. Bueno, miles de cosas que yo sé que no son objeto, eh, digamos, de análisis dentro de nuestra temática, pero que definitivamente todo lo que sucede desde la parte jurídico y legal en las organizaciones está directamente relacionado con el control. Y si a eso le agregamos un apellido, diríamos que con el control interno, porque hoy el control interno debería ser obligatorio para la empresa pública y para la empresa privada. Porque ¿qué es lo que hemos encontrado? Que las empresas privadas también son permeables para el delito, permeables para el delito. Muchas se prestan para legalizar de alguna manera capitales que tienen orígenes no muy buenos, ¿cierto? Y a través de ellos lo que se pretende es mostrar unas empresas fachada que le permitan realizar unas transacciones contables, financieras, de tal manera que al final esos capitales queden totalmente legalizados. Sí, perdón. Perdón un minuto que estoy aquí. Estamos de acuerdo, Robinson, eso es un tema cultural, ¿cierto? Entonces les decía, empiezan a existir aquí unas disparidades grandes con respecto al control. Para que el control, si lo público es lo que más se ve expuesto a, yo no, bueno, muchas veces sí, exactamente, Robinson, como usted lo menciona, a la corrupción, pero la falta de controles, ¿cierto? Y es la falta de controles porque hace 8 días les mencionaba lo siguiente. ¿Cuál es la situación más delicada cuando falta un control? ¿Cierto? Y es la confianza. ¿Y por qué la confianza? Porque todos los días hacemos actividades que se vuelven repetitivas. Y cuando una actividad se vuelve repetitiva, creemos tener el control necesario y suficiente sobre esa actividad.
y en la práctica y en la experiencia eso no es lo que pasa. Si ustedes van y verifican los recursos económicos de una empresa en un banco, usted es el encargado todos los días de verificar el saldo, entonces sencillamente verifica el saldo, ¿cierto? Verifica el saldo. Ya voy para allá, Laura, que con lo que usted acaba de tocar, la ética y los valores, y es otro de los temas del control interno. Entonces, usted todos los días verifica el saldo y hace el chuleo del saldo. Y para usted es muy normal que empezó a ver el saldo, hoy sube, mañana baja, hoy sube, mañana baja. Pero esa confianza hace específicamente que usted no se vaya a las transacciones de manera individual. ¿Cuándo antes se iban las transacciones de manera individual? Cuando al final de mes se hacía una conciliación bancaria. Y entonces, ¿qué pasaba? La conciliación bancaria al final dice, ay, pagué más de lo que tenía que pagar, o esto por qué lo pagué si no lo pagué. Cuando lo que buscamos desde el control interno son medidas preventivas. Y esas preventivas evitan que los recursos se pierdan. Entonces, ¿por qué llegar hasta este ejemplo? Porque a través del control interno, digamos que la debilidad y la deficiencia más grande está en la confianza. El activo de tal parte, si la máquina está allá, está puesta y sabemos que allá está, pero nunca vamos a hacer una inspección física de la máquina para saber que sí está, que esté completa, que no le hayan quitado el motor, que solamente esté digamos que la parte de afuera que es la que se ve, pero la máquina no funciona. Y eso, díganme si eso no es lo que pasa en la mayoría de entidades del sector público, cuando dicen bienes abandonados, se perdieron, costó tanto construirlos, los bienes no están, se hubieran podido conseguir más baratos. Específicamente, ¿por qué? Porque la confianza nos dice que no hacemos las verificaciones y los controles correspondientes. Segundo, que estoy esperando acá un comentario o una pregunta de Adriana para que demos continuidad. Claro, Adriana, y sabe una cosa, ¿cierto? Cuando decimos asumir la deuda por parte del gobierno, ¿quiénes la vamos a pagar? ¿Quiénes vamos a pagar esa deuda, Adriana? Si la va a asumir el Estado. Nosotros, específicamente, nosotros vamos a asumir la deuda a través de impuestos con el tema puntual de la defraudación que ha tenido el Estado con eso, ¿cierto? Entonces, eso es tenaz. Y en últimas, los que salimos pagando todo ese tipo de situaciones somos todos los colombianos. Y entonces todos nos preguntamos, ¿en dónde estaban los controles? Y para que vamos redondeando el tema, y antes de, de pasar por los valores éticos que mencionaba ahorita, ¿quién era? Verónica, creo que era. Verónica o Laura, creo que fue que dijo. Ah, sí, Laura, específicamente que hablábamos de la ética. Y es para que miremos la transición que ha tenido desde la profesión contable la fe pública, ¿cierto? Al contador público lo han empoderado a través de una figura fundamental en Colombia que se llama la fe pública. Claro, claro, Lady. Antes de darle continuidad a la fe pública, le respondo a la pregunta. La UGPP también es una entidad del Estado que recauda recursos, ¿cierto? Recauda recursos a través de las sanciones que le interpone a las personas y a las empresas por no pagar sus aportes a seguridad social sobre la base correcta. De allí que los recursos que se recauden a través de esta entidad también pasan a ser parte del presupuesto público. Y el presupuesto público es los recursos con los que cuenta el Estado para suplir las necesidades que ya hemos venido mencionando: salud, educación, infraestructura, vivienda y seguridad. ¿Cierto? Entonces,
digamos que ahí, Lady, también es puntual esa parte de los dineros que se recaudan a través de la UGPP. Entonces, para ir cerrando la temática de hoy y para que en los últimos minutos vamos a mirar la guía para que aclaremos de pronto si ahí fue que de pronto no fui tan claro en las actividades y todos nos pongamos de acuerdo, ¿cierto? Eh, digamos que eso lo vamos a organizar y lo vamos a corregir porque más que una nota, a mí me interesa es que los conceptos nos queden claros y que verdaderamente entendamos y aprendamos para qué es esta figura del control interno, cómo se debe desarrollar y cuáles son los objetivos que persiguen las organizaciones, ¿correcto? Entonces les estaba diciendo la transición que ha tenido la fe pública a través de la figura del contador público, ¿cierto? Entonces, esa figura del contador público tiene una característica fundamental y es que nos han empoderado de la fe pública. Cuando damos fe pública, casi que nosotros estamos jurando y asegurando que lo que estamos firmando es cierto, es real y nosotros lo hemos ido a verificar. Desafortunadamente, la falta de la fe pública acá en Colombia se ha tipificado también con un delito penal. Cuando uno falta a la fe pública, adquiere, digamos que una connotación o un delito penal. Y desafortunadamente acá en Colombia lo penal, la falta a la fe pública o una falta penal, se paga con cárcel. Cárcel, ¿cierto? Lo penal se paga con cárcel. ¿Y por qué se ha tipificado de esa manera? Ustedes pueden ver que las últimas reformas tributarias, ¿cierto? Digamos que le han dado una importancia significativa a la falta de la fe pública, a tal punto que indican que si usted cuando firma una declaración identifica, declaración tributaria, abro comillas, identifica que no se está cumpliendo con el lleno de los requisitos legales, pues eso es una falta a la fe pública y usted si no da las explicaciones adecuadas y esas explicaciones son convincentes, pues usted se tiene que ir para la cárcel a pagar, aparte de la sanción económica que tiene, pues se tiene que ver ir para la cárcel específicamente a pagar, digamos que la falta que ha cometido con la información que usted ha emitido y que ha avalado con su firma. De allí entonces que los principios y valores a través del control interno eh, son fundamentales en el momento de ejercer esa figura de control interno. Y ojo, no se les puede olvidar que como ya hablamos de las dos vertientes, los dos objetivos y los dos enfoques, al final decimos, miren, el control interno en lo público y en lo privado. En lo privado, teniendo un objetivo fundamental y era responder a las necesidades financieras y en lo público responder a las necesidades financieras y al aspecto legal, pues tiene un objetivo fundamental y es la mitigación del riesgo desde la parte financiera y desde la parte legal. Mitigación del riesgo desde la parte financiera y desde la parte legal. ¿Qué es lo que hacemos a través del control interno? Utilizarla como esa herramienta que me permite construir matrices, y hablo de matrices como ese banco de preguntas que voy a ir construyendo para identificar si en una organización el riesgo puede ser calificado como alto, medio, moderado o bajo. ¿Cómo empiezo a calificar el riesgo como alto, medio, moderado o bajo? Con la construcción de un banco de preguntas que van a ser parte de una matriz de control interno. ¿Qué es lo que buscamos con esa matriz de control interno? Irla direccionando y perfeccionando por líneas, ¿cierto? Hernán, ¿por qué por líneas? Porque eso, digamos que vamos terminando la temática de hoy. Claro, por líneas, porque les voy a decir específicamente en esas líneas, ¿cierto? ¿Qué es lo que persigue esa teoría del control? Resulta que desde el control interno se pueden ir generando específicamente unas líneas de aplicación para el control. Y esas líneas de aplicación para el control pueden ser, por colocar algunos ejemplos, un control financiero. El control financiero es el que me permite de alguna manera proteger los activos y recursos con los que cuenta una organización. Control financiero, proteger los recursos, los activos
con los que cuenta una organización. Y ahí ya voy hablando de unas líneas específicas desde el control. Puedo también realizar una auditoría o un control de cumplimiento desde la legalidad, ¿cierto? ¿Cómo es ese control de cumplimiento desde la legalidad? Ese control de cumplimiento desde la legalidad me permite definir los métodos y procedimientos establecidos para ayudar al cumplimiento de las leyes y los reglamentos, ¿cierto? Me explico. Un control desde la parte de cumplimiento y desde la legalidad me permite revisar los métodos y los procedimientos que están establecidos para dar cumplimiento a las leyes y a los reglamentos. Entonces, Hernán, ¿cómo es un control desde la parte de lo legal? Yo que voy a ir a verificar en un bien que sea público o privado, desde la parte de la legalidad, la titularidad. ¿Y cómo verifico la titularidad? A través de la escritura pública, a través del certificado de tradición. Y acuérdense que en el control interno desde el certificado de tradición, yo tengo cómo hacerle seguimiento a los cambios de titularidad que ha tenido un bien, o si un bien puede tener una afectación, una hipoteca, porque ese bien no puede ser comercializado. Y eso es lo que busco a través del control interno desde un control legal. Escritura, titularidad, desde un certificado de tradición hacerle la trazabilidad por las diferentes personas o empresas que han sido dueñas de un bien. Y eso me permite dar cumplimiento a una parte legal. ¿Por qué? Porque eso está claramente definido en un procedimiento que me obliga a mí como control interno a verificar esas titularidades de cada uno de los bienes. Y llevo dos líneas de especialidad dentro del control. Puede existir también un control operativo. Y el control operativo, digamos que busca desde su objetivo fundamental hacer un seguimiento a los sistemas y a los procedimientos establecidos que sirven de apoyo a la administración para poder tomar decisiones eficientes y eficaces que puedan garantizar la estabilidad económica de la organización. Ojo, un control operativo me permite hacer un seguimiento a los sistemas y a los procedimientos que están establecidos de tal forma que sirvan como apoyo a la administración en la toma de decisiones eficaces y eficientes, de tal manera que se garantice la estabilidad económica de la organización. Y hablé de tres especialidades del control interno, o financiera, la parte de cumplimiento legal y la parte operativa. ¿Para qué voy identificando en esas especialidades las características fundamentales de cada una de ellas? Porque en cada una de ellas voy a tener preguntas diferentes para yo poder ir construyendo mi matriz de control interno y poder identificar si los niveles de riesgo a los que están expuestas las organizaciones son altos, medios, moderados o bajos. Yo hace 8 días que estábamos en la primera clase, les dije, hay unas actividades que las vamos a ir desarrollando dentro de la clase y hay unas actividades de conocimientos previos que ya son las que vamos a revisar en la guía, pero yo les dije, desde la primera clase, ustedes tienen que ir pensando en cómo construir esa matriz que va a ser el entregable final y digamos que va a abarcar toda la temática definida en el control interno. Y con esta parte, digamos, antes de irnos a revisar la guía en las actividades evaluativas, para que a todos nos quede bien claro, voy terminando la temática del día de hoy. Preguntas hasta ahí, por favor, para que vamos cerrando el tema del día de hoy. ¿Todo claro? Voy a ir a mis archivos y vamos a mirar entre todos la guía para que todos tengamos, digamos que, claridad en ese aspecto. Listo.
Daniel, miren, como habíamos dicho que la matriz la vamos a construir de manera individual, ¿cierto? Entonces, yo lo que quiero en esa matriz, y por eso es un trabajo que tiene, como lo vamos a ver a continuación, el mayor porcentaje, digamos, de participación y de cumplimiento dentro de la nota final. La idea es que podamos hacer una matriz en donde se abarquen todas las áreas de la organización, ¿cierto? Yo no estoy diciendo que por cada área ustedes tienen que construir una matriz que tenga 20 preguntas, ¿no? La idea es que tengamos por cada área 5 o 7 preguntas, ¿cierto? Que definamos específicamente cuáles son las que me van a ayudar a mitigar el riesgo, pero no vamos a definir la matriz con una línea especial, no vamos a definir la matriz con una línea general de control interno que me abarque todos los procesos de la organización, ¿correcto? Sí, ese sí, ¿cierto? En ese sí, Lady, en el foro sí vamos a específicamente asignar unos temas para que ustedes ya con el desarrollo que llevemos en su momento podamos de alguna manera eh, hacer la participación en unos temas específicos dentro del foro. ¿Listo? Les voy a mirar específicamente la guía para que todos nos quede claro. Entonces la guía empieza a decir lo siguiente. Dice, del 16 al 23 de julio, ¿cierto? Dice, un taller de conocimientos previos, que tiene una participación del 10%. Todos estamos ubicados ahí. Entonces ahí decimos, taller de conocimientos previos, 10% del 16 al 23 de julio. ¿Cuál es este taller de conocimientos previos? Ustedes ya tienen una parte que es COSO y MESI, ¿cierto? Algunos me la han enviado al correo. COSO y MESI. ¿Listo? Emperatriz. No. El cuadro sinóptico está abajo, en la siguiente actividad, en la pregunta en la actividad número 2, ¿cierto? Desde el 16 al 23 hay un taller de conocimientos previos que es riesgo, control, coso, MESI, etapas del coso que las vimos hace 8 días, 17 principios que los definimos en esas etapas del coso, ¿cierto? Y entonces, con base en eso, hacemos, sí señora Andrea, es un documento definiendo conceptos. Sí, es, o sea, sí, Hamilton, sobre los términos que están en la guía y sobre los términos que hemos trabajado específicamente en estas dos sesiones. Listo, listo. Marta, pero entonces el mapa conceptual dice, ¿cierto? Abajo dice, en la segunda actividad, de manera individual, tomando como base los contenidos de información estructurada respecto a la evolución y teorías del control, ¿cierto? Teorías del control, que ahí ya en esas dos teorías del control vimos la vertiente anglosajona y la vertiente latina. Entonces dicen la actividad, foro académico, orden, coherencia, ¿qué vamos a evaluar? Orden, coherencia, capacidad de síntesis. Diseñar un cuadro sinóptico, cuadro sinóptico. Ese cuadro sinóptico específicamente es el que ustedes me van a ir construyendo y que van a desarrollar ustedes con lo que hemos visto de esas dos, digamos, de esas dos vertientes, el enfoque, las características, los objetivos, el por qué esas dos vertientes tenían, digamos, esas ideologías a la parte de control, ¿cierto? No, Jennifer, para mañana no, ese no está para mañana, dice específicamente julio 30. Si ustedes van y miran, ¿cierto? Dice julio 30, ¿sí? ¿En donde dice 26? Yo no veo 26 por ninguna parte.
al frente de ese 20% dice julio 30. Miren, del 16 al 23, ¿cierto? Hoy es 23. 16 fue hace 8 días la clase que tuvimos. Del 16 al 23, ¿qué hay? Un taller de conocimientos previos. Ya les dije cuál es el taller de conocimientos previos y todos me dijeron que ahí estamos claros. No sé, no sé. Entonces tenemos no sé, la guía antigua, no sé. Entonces, yo tengo la guía que socializamos y que definimos específicamente, que fue la última que me mandaron. Entonces, entonces hagamos algo, miren. Yo voy a comunicarme nuevamente con, con la directora de la parte virtual para que les suban nuevamente la guía y todos trabajemos con la guía que yo les estoy indicando que es la que tenemos, ¿les parece? Y entonces, con base en eso, digamos que definimos esa parte, ¿sí? ¿Les parece? Listo, entonces yo hablo con ella mañana, ¿cierto? A ver si mañana mismo les cuelgan esta guía que es la que yo tengo y entonces de acuerdo a eso definimos específicamente las actividades que están allí propuestas, pero para que eso no quede en el aire y tomen nota ustedes ahí específicamente de cómo es el 100% de la nota. Listo, ¿les parece si me dejan compartirles aquí de manera, digamos que así habladito, la parte de cómo están definidos los porcentajes? Y se van a dar cuenta que digamos que es algo, me imagino que similar a lo que ustedes tienen en esa guía, pero vamos a dar claridad sobre las fechas. ¿Listo? Ok, entonces les voy a contar. Entonces, por favor, todos paremos ahí, pues, y para yo poder concentrar acá la atención en irles indicando lo de la guía. ¿Listo? Bueno, voy entonces a hablar. 10% del 16 al 23 de julio, ¿cierto? Del 16 al 23 de julio, 10%, taller de conocimientos previos. Ya les dije de dónde se sacan los conocimientos previos. Ustedes lo constituyen, ustedes lo elaboran en un documento de Word. ¿Listo? Esa es la primera nota, del 16 al 23 de julio. Claro, como mañana les van mañana voy a hablar para que les socialicen esto, entonces yo ahí voy a hablar para que nos dejen cargar esta actividad en la plataforma, para que nos la dejen cargar hasta el jueves. Voy a colocar ese plazo hasta el jueves. Listo. Segunda actividad. Les dice, segunda actividad. Abajo dice terminando cuadro sinóptico, ¿cierto? Y ese cuadro sinóptico específicamente habla de las dos vertientes o teorías del control: control organizacional, control administrativo, control financiero, y ahí deben de tener muy en cuenta las dos vertientes. Yo les expliqué el día de hoy, la anglosajona y la latina, y eso vale el 20%, ¿correcto? Dice que julio 30, ese va hasta julio 30, ¿listo? Luego dice otro 20% y ahí ajustamos un 50%, ¿cierto? En donde hablamos específicamente de una actividad en línea. Esa actividad en línea va a ser muy fácil, va a ser muy fácil. Va a ser una actividad que que les van a mostrar a ustedes en la plataforma. Hacemos la clase y al final en 20 minuticos ustedes diligencian esa actividad en línea, que es una actividad de conceptos en donde van ustedes a homologar, hacer, digamos que, apareamiento de columnas entre conceptos de control interno para ir refrescando todo eso y ahí llevamos un 50%. Correcto.
Gracias, Adrián. Sí. Luego viene un 10% que es un foro, ¿cierto? Y en ese foro es donde yo les voy a decir en ese foro, venga, ustedes me van a hablar de tal cosa, porque como ya ahí hemos avanzado, ¿cierto? Para agosto 6, ¿cierto? Agosto, específicamente agosto 6 en adelante, ya tenemos una temática bien adelantada, entonces ahí vamos a empezar a realizar los foros. Y en los foros yo voy a colocar un tema y ustedes me van a empezar específicamente a hablar de esos temas y a participar de esos temas con coherencia, con confianza, con exactitud y con buenos argumentos. ¿Listo? Ahí llevamos un 60%. Y el otro 40% es la matriz, ¿cierto? La matriz, que es una actividad colaborativa, dice, una matriz de reconocimiento empresarial desde la parte de control interno, ¿cierto? Y esa va hasta, dije, se empieza a construir desde la primera clase hasta la última clase, que es el entregable final. Y ahí tenemos un 100%. Eso termina, les voy a decir, esta clase termina el 20 de agosto, ¿cierto? El 20 de agosto, ¿cierto? Emperatriz, entonces ya les dije, del 16 al 25, porque voy a decir que nos den hasta el 25 para este primer concepto, entonces vamos a trabajarlo hasta el 25, que son los conceptos generales. Luego viene un 20%, que ese 20% específicamente hace referencia al cuadro sinóptico de las dos vertientes que debemos de trabajar con su enfoque, características, objetivos. ¿Listo? Sí, sí señora, es correcto, Jennifer. Luego viene otro 20% que es una actividad en línea que ustedes van a desarrollar. Ya les dije que básicamente va a ser un tema de conceptos en donde vamos a relacionar las dos columnas. Luego viene un 10% del foro donde yo los pongo a participar a todos y al final la matriz de riesgo final, ¿cierto? Emperatriz, ya les dije, mire, hasta el 25 van a tener plazo para los conceptos. Luego viene el 30, que van a ser el cuadro sinóptico, o sea, para dentro de 8 días, si Dios quiere, el cuadro sinóptico, que ya tienen las dos vertientes. Y ahí llevamos el 30%. Luego viene un 20%, que es una actividad colaborativa, perdón, una actividad en línea que ustedes van a desarrollar y vamos con el 50%. Luego viene el foro, que ese foro es para el 6 de agosto, ¿cierto? 6 de agosto. Y ese 6 de agosto vamos a empezar a desarrollar foros en dos clases donde yo les doy las temáticas y ustedes van participando de manera activa con respecto a eso, ¿cierto? Eh, y por último viene la actividad colaborativa, que es la matriz. Correcto. Listo. Esa actividad en línea está para 7 y 6, 13. Creo que está para el 13, perdón, para el 6 de agosto, porque 13 y 20 son los foros. Correcto. Emperatriz, la actividad en línea está para el 6 de agosto. Listo. Bueno, muchachos, a ustedes muchas gracias. Entonces nos reencontramos, si Dios quiere, dentro de 8 días. eh, y ahí daremos continuidad a la temática. Listo, que descansen y gracias. Sí, señora Jennifer, hasta hoy. Andrea, sí, primera actividad vale el 10 que son conocimientos, segunda actividad vale el 20 que es un cuadro sinóptico, luego viene una actividad colaborativa que es otro 20, luego el foro que es 10 y la última, perdón, una actividad en línea que vale el 20, el foro el 20, eh, y al final la actividad colaborativa con el 40. No, 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 no es necesario, no es necesario. Si lo hicieron los conceptos a través del mapa no hay ningún problema, Verónica.
Para el 30, sí, Verónica, lo de las vertientes. Sí, está bien, Verónica. Gracias. Feliz noche.